Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este su espacio de construcción y divulgación del psicoanálisis, el ombligo del sueño. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y les hablo desde la Ciudad de México el 22 de febrero del año 2021. Han pasado muchas cosas desde la última vez que grabé, creo que fue el 14 de febrero. Por supuesto, grabé aquel programa un tanto sin cuidado por la fecha del amor, del Día del Amor y la Amistad, la fecha conmemorativa del Día del Amor y la Amistad. Ciertamente no me despego del tema del amor, pero es posible abordar el amor desde múltiples aspectos, desde múltiples, digámoslo así, dimensiones, ¿no? Se trata de llenar el vacío tras la palabra amor, que es un vacío tremendo. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un poquito acerca de mi libro, que constantemente lo estoy referenciando en este espacio, y no solo en este espacio, sino también en mi lectura de la obra de Freud, en mis grupos de estudio de la obra freudiana, con mis amigos. Digo, algo que sin duda impactó profundamente mi vida fue esa elaboración que yo hice acerca de la obra freudiana, ¿no? Y que pueden encontrar ustedes en Amazon con el título Sexualidad Infantil y Crimen o Psicoanálisis del Estado número 1. Fue fascinante realmente emprender esa aventura de mi apropiación de la obra freudiana, mi elaboración y por supuesto mi presentación no solo de la obra freudiana sino de mi propia obra al mundo, ¿no? Quería compartir ustedes algunos detalles. Realmente va a ser muy poco lo que, digamos, leeré delante de ustedes, pero de múltiples connotaciones, ¿no? Ahorita como un ejercicio de redacción, como un ejercicio también o una revisión que estoy haciendo de mi propio texto, lo he estado leyendo, tengo las grabaciones del capítulo 1 al capítulo 4, y no las he publicado en mi canal de YouTube, que la pueden encontrar con mi nombre completo, Juan Luis Cortés Cervantes. Como icono van a ver ustedes una pintura de Leonardo da Vinci, una pintura muy conocida que ahorita no tengo el título, pero ahí ya podrán encontrar ustedes leídos de la obra de Freud del volumen 1 hasta mitad del volumen 3, un poquito más de la mitad del volumen 3. Y este es un trabajo que me ha emocionado mucho, que me ha demandado también mucho, pero que también me ha enriquecido muchísimo en este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual hay que tener mucho cuidado al respecto de nuestra salud, ¿no? Porque realmente no sabemos qué pueda pasar en un pequeño descuido. En fin, esto que he querido compartirles con ustedes es simplemente un párrafo del capítulo número 5, que tiene por título En busca del significado, el dolor, la angustia y la prehistoria de la maldad. Ese es el título del capítulo número 5 de mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Es un título tanto del libro y del capítulo, digo, podría sonarnos un poco, vaya, hasta moralista, ¿no? Podría sonarnos como, ¿cómo decirlo? Que la maldad ha sido un tema que me ha ocupado desde hace mucho tiempo y ahorita lo van a notar con este primer párrafo, que será el único que les lea en este punto, ¿sí? Dice mi texto: llegado a este punto de mi exposición, quisiera compartir con el lector que este ha sido el capítulo que más trabajo me ha costado, pues en él reúno el punto nodal de toda mi apropiación y elaboración del psicoanálisis. Todo empezó tras la interrogante: ¿cómo explicar la maldad a un niño? Tal duda surgió en mí mucho tiempo antes de iniciar mi seminario de formación como psicoanalista. Haciendo un poquito memoria, digamos, de la
de mi contacto con la obra freudiana. Les recuerdo, yo estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2002 al año 2006. En el 2007 termino yo mi licenciatura, mi carrera universitaria, y me decido a trabajar con algunos profesores, con algunos otros profesionales que conocí ya digamos ejerciendo, porque naturalmente uno sale de la universidad con mucho entusiasmo, pero con muy poca experiencia real. Digamos, la universidad es una experiencia muy linda, pero se nos protege mucho como universitarios. Hasta cierto punto, naturalmente. Hay compañeros, compañeras que desafortunadamente pierden la vida, ¿no? Y aún así, es una experiencia muy lejana a la realidad la que nos brinda la universidad. Digamos que la academia es algo así, o fue para mí como una especie de casco protector para un viaje en el cual no vamos solos, van nuestros compañeros, nos acompañan los maestros, y a pesar, digamos, de contar con estas protecciones, no falta quien en un descuido o por cuestiones ajenas también al ámbito académico pierde la vida. Asaltos, accidentes, todo puede ocurrir ya en una, digamos, los últimos pasos que uno da dentro de la escuela. Pero no nos detengamos ahí. Uno de mis primeros trabajos, además de, por supuesto, la mención que ya había hecho del trabajo con adictos que empecé yo en el 2006, un poco antes de titularme, ya había acabado yo todas mis materias, todos mis créditos, todos mis exámenes, es decir, ningún pendiente con la universidad, pero me faltaba concluir el último registro, que yo estaba entre una tesis que me tardó muchísimo tiempo terminar, que al fin y al cabo terminé por ceder para dedicarme a la preparación de un examen general de conocimientos, del cual fui, creo que, de la primera generación en adquirir mi título universitario por ese medio. En fin, ya había yo concluido mis créditos, ya había yo terminado mi carrera propiamente dicho, me faltaba ese último requisito, cuando empiezo yo a trabajar con la doctora Marta Centurión Acosta en atención a adictos a las drogas, adictos al alcohol, supervisado por ella cercanamente, por supuesto, junto con un grupo de alumnos recién egresados o bien colegas que ya practicaban la psicología desde hace tiempo, pero que les interesó formar parte del equipo de la doctora Marta. Entonces, trabajé con la doctora Marta de 2006 a 2009, si mal no recuerdo. Poco antes de terminar mi periodo de trabajo con la doctora Marta, un periodo del cual ya hablé en este espacio, ingreso yo a una universidad, pero ya no como alumno, sino como profesor. Ya había adquirido yo algo de experiencia y el hecho de contar ya con un título y la experiencia me permitió hallar el favor de una directora de un instituto que ahorita no recuerdo el nombre. Fue mientras yo impartía clases en esa universidad cuando vino a mí esta pregunta. No recuerdo yo, tal vez ya habría empezado mi seminario. Recuerdo que en aquellos tiempos ya estaba yo con los libros de Freud bajo el brazo, por allá por 2009 me parece. Yo ingreso al seminario de formación como psicoanalista exactamente en septiembre del 2009. En aquellos tiempos me parece que ya estaba dando clases, no permanecí mucho en ese instituto, pero fue justamente saliendo de una de estas clases cuando vino a mí esa interrogante. ¿Cómo es que podemos explicarle a un niño, a una niña, muy, muy pequeños, qué es la maldad? Y vaya, desde aquellos tiempos fue como se empezaba a gestar esta necesidad de escribir, esta necesidad de anotar mis dudas, mis
mis comentarios, mis propias elaboraciones, no solo en torno a la obra de Freud, sino básicamente al respecto de la vida. Se trata de, digamos, una práctica que había adoptado yo desde el año 2001, esta de escribir al respecto de lo que ocurre, de lo que pienso, de lo que leo, de lo que, vaya, no alcanzo a digerir, no alcanzo a distinguir, no alcanzo yo a pensar o a elaborar al respecto de algo que incluso podría ocurrir en un salón de clases, ¿no? Ya sea que yo imparta la clase o ya sea que yo esté recibiendo la clase, en fin. Debo de tener todavía ese cuaderno, debo de tener todavía esa nota, donde yo me pregunto cómo explicar la maldad a un niño, cómo un niño sabe qué es bueno o qué es malo para él o para ella. Y eso es justamente lo que yo elaboro. No les diré que en todo mi libro, como les había dicho, les había leído, eso ocupa el capítulo número 5 de mi libro, en cuanto a la relación que establece un niño con el significado. Y es aquí justamente donde podría yo presentarles esta elaboración que hago en mi libro, por supuesto con otras palabras. Ahorita no voy a leerles más que lo que ya les he leído, pero no recuerdo exactamente cómo empecé aquella elaboración. Lo que puedo decirles es que ahorita, mientras estoy haciendo memoria de ella, puedo notar que el concepto de maldad va totalmente relacionado con el concepto de significado. Y de aquí, obviamente en su momento no tenía yo mucho apoyo en la obra de Lacan, no tenía tampoco yo mucho conocimiento de la obra de Lacan, a pesar de que en la universidad, habremos expuesto, habremos abordado a un Lacan, pero por supuesto de acuerdo a la noción o de acuerdo a la misma naturaleza de la academia. Se trata de un abordaje, o se trató en su momento de un abordaje muy superficial, con el objeto de nombrar literalmente los conceptos más sobresalientes de Lacan, que, si mal no recuerdo, fue el concepto de estadio de espejo. Esto es, digamos, como una forma en la cual, al menos en mi generación de formación universitaria, se abordó a la obra de Lacan, ¿no? Y también se abordó la obra de Freud. Para nosotros en la universidad Freud era etapas del desarrollo psicosexual. Para nosotros era ¿qué más? Como mecanismos de defensa. Para nosotros en la universidad Freud era simplemente una especie o un apartado, digámoslo así, dentro de del esquema general que se puede elaborar a raíz de todo lo que se ha escrito sobre la psicología, sobre lo que podemos entender o no entender, lo que no queremos entender, que es la mente humana. No me voy a meter ya mucho en los enredos que estoy haciendo del lenguaje. Para continuar, se trata entonces de que ya que uno adquiere experiencia afuera de la academia, uno literalmente busca agarrarse de cualquier apoyo teórico, práctico, busca literalmente cualquier salvavidas que literalmente pudiera guiarnos en medio de la confusión, donde ya no hay maestros que nos digan qué pensar o qué decir o qué hacer en determinadas circunstancias. Eso es justamente como lo crucial que yo podría señalar, la diferencia entre el estudiante y quien practica. Quien practica, ya ha adquirido, al menos, o se espera eso, una cierta experiencia solo o sola frente a cualquier cosa que se le pudiera presentar. Y es aquí donde justamente extrañamos la figura de los maestros, de los cuidadores, ¿no? Una especie de padres que nos van acompañando hasta cierto punto y que después de ese cierto punto tenemos que volar, literalmente solos.
tenemos que golpearnos muchas veces con la realidad. En fin, regresemos al punto, digamos, de que el texto nos invitó, ¿no? Que esto que yo les quise compartir de mi propio libro me invita a recordar. ¿Cómo podemos decirle a un niño, creo que fue mi primera aproximación, hay algo malo en el mundo? Siendo que es difícil para un pequeño, para una pequeña, poder distinguir la maldad en base a su propia experiencia. Eso fue, digamos, como la primera aproximación que yo hice, ¿no? En su momento yo no podía distinguir cuáles eran los inicios de esa complicación entre, digamos, el niño y la maldad. Es decir, yo en un primer momento no podía explicarme cómo podía un niño confundir lo bueno con lo malo, ¿no? Que eso es justamente lo que funda la posibilidad de la psicología en un sentido clínico, en un sentido, ¿cómo decirlo? Como la psicología como una práctica, ahorita, vaya, que no es religiosa, una práctica laica que busca guiar a los individuos por un camino, entre comillas, que podríamos señalar como correcto. Eso, por supuesto, no es algo que está dicho en ningún texto de psicología, pero es una elaboración que yo pude hacer a partir de mis propias experiencias, y por supuesto que ustedes podrán corroborar, negar, ampliar, etcétera, ¿no? Se trata de presentar ahorita aproximaciones parciales, por supuesto, tanto a la psicología como a la realidad, como al psicoanálisis mismo, para que ustedes por su cuenta continúen con su vida, literalmente. Y eso es algo que descubrí justo a partir de mi formación, de mi seminario de formación como psicoanalista. Uno como psicólogo se empeña en buscar y guiar a las personas hacia lo que uno considera correcto, a pesar de que esa guía, esa meta, ese objetivo depende totalmente de los criterios propios de cada individuo. Esto es como una crítica que yo hago al concepto de salud mental de acuerdo a lo que he observado, tanto prácticamente como en cuestión de teoría, en cuestión de búsqueda bibliográfica, investigación alrededor del concepto de salud mental. Y esto es algo que también de lo que he escrito en un libro que no he publicado, que tiene por título Psico-Hocico. En español el hocico es, digámoslo así, como la boca de los animales, ¿no? Lo que pienso poner de subtítulo a este texto es Hablemos de Psicología, y en él abordo el tema de la salud mental, digamos, a fondo, en el cual menciono que, y esto es algo muy notorio para mí, en este punto, ¿no? En su momento fue algo realmente de lo que no me gustaba hablar. La psicología es la única disciplina que ofrece algo que no posee. El psicólogo o la psicóloga en general ofrecen salud mental cuando ellos mismos no la poseen. Ellos mismos no pueden presumir que tienen salud mental. Y quien presume de algo así, pues me temo que tendrá que hacer lo posible por ocultar su propia vida, por ocultar sus propias manifestaciones como individuo. Y esto es algo que, por supuesto, hacen desesperadamente muchos colegas en psicología, ¿no? Pero, regresando al punto nodal, este es justamente, ¿no?, como una forma en la cual la psicología y sus exponentes se relacionan con ese concepto que he mencionado como maldad, con ese, digamos, significado que se hace manifiesto al momento en el cual un individuo establece relación entre sus semejantes. Por supuesto que en psicología no hay como tal un concepto de maldad, excepto tal vez
el concepto mismo de salud mental. Ahí en salud mental es algo, digamos, muy notorio. Como salud mental se encierran un conjunto de conceptos, un conjunto de observaciones, un conjunto de esquemas, un conjunto de condiciones que se señalan como negativas en los individuos, ¿no? Y por supuesto, de acuerdo a la psicología, se busca eliminar dichas condiciones para que el individuo, ahí hay puntos suspensivos, ¿no? Se completan estos puntos suspensivos de acuerdo a la experiencia de cada profesional en la psicología, podríamos decir, para que el individuo esté seguro consigo mismo, en paz consigo mismo y con el mundo a su alrededor. Y ahí estoy recurriendo mucho al concepto de salud mental conforme la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que define, si mal no recuerdo, ahorita lo estoy citando de memoria, la salud mental como la capacidad de los individuos para integrarse a su medio social de forma efectiva. Ahorita, por supuesto, es una definición que contiene en general los elementos más sobresalientes, ¿no? Pero que pues justamente deja entrever dentro de sus palabras, dentro de sus necesidad de organizar o necesidad de definir este concepto de salud mental, un gran hueco. Vaya, no estoy ahorita acusando a la Organización Mundial de la Salud ni a ninguna otra persona, incluso colegas en psicología, que se escuden en ese gran hueco para literalmente promover sus valores personales, ¿no? O promover una especie de religión en la cual, dadas los vacíos conceptuales, dados los vacíos en el significado, puedan literalmente cometer todo atropello de manera totalmente impune. No es ciertamente mi intención acusar, aunque es algo que también yo doy cuenta en mi libro. Como habrán observado, como habrán notado, justamente en el título que yo le doy al 5º capítulo, esto, digámoslo, este vacío que se esconde tras el significado de las palabras o las palabras salud mental, es algo que yo podría ampliar y que de hecho amplío literalmente a cada palabra. No es que yo, digamos, acuse a la palabra o al lenguaje, podríamos decirlo también, de pervertir a los individuos. No, es justamente lo contrario. Yo estoy señalando en mi libro, y esto lo pueden notar en el título del capítulo que le doy en el título del capítulo número 5, yo señalo en mi libro que el individuo usa al lenguaje. El lenguaje no usa al individuo. El lenguaje como tal, al menos yo lo manifiesto como un fenómeno muerto hasta que toma vida en los individuos, en la subjetividad. Es como si cada uno de nosotros se relacionara con el mundo justamente a través del lenguaje, ¿no? Y es aquí donde vamos o podemos ir aterrizando lo que yo justamente encuentro cuando busco la maldad o llevar, digámoslo así, la maldad a los niños, ¿no? Es decir, cuando yo busco abstraer, cuando yo busco identificar qué es lo malo para mostrárselo a un niño, ¿no? Para decirle eso no puede ser, eso ten cuidado, cuídate, porque no sabemos qué pueda pasar a partir de eso, que eso es la maldad, ¿no? Eso es lo que yo, mi primera aproximación a ese problema, ¿no? Que podríamos considerarlo un problema ético, un problema moral, un problema humano, no sé, un problema filosófico incluso, ¿no? Les comentaba en un principio que yo no tenía idea de cuál era el inicio de esta complicación, o digámoslo de otra manera, ¿por qué un niño o un infante, para ya no decir niño y niña, un infante tendría problemas para distinguir la maldad? ¿Por qué? Si después de todo, cada niño, cada infante, puede percibir por sí solo la maldad en cuanto a una extensión, un concepto abstraído de su experiencia de dolor. Podríamos decirle a un niño
todo lo que te duele es malo, y ciertamente no estaríamos cometiendo ningún atropello lógico. Sin embargo, y aquí fue justamente lo que pude distinguir a raíz de mi elaboración del psicoanálisis, que la experiencia del dolor no basta para poder definir, en cuanto a la experiencia humana, lo que es bueno y malo en sí mismo. Y esto justamente por la necesidad de cuidado que se instala en los niños, justamente a partir de su incapacidad natural para hacerse cargo de ellos mismos. En otras palabras, la experiencia que estorba a los infantes para poder decir esto es bueno o esto es malo, no es su naturaleza, digámoslo así, pristina, inocente, es la experiencia de cuidado que reciben de los mayores. ¿A qué me refiero con esto? El niño, los infantes nacen, en su nacimiento o a partir de su nacimiento carecen de las herramientas físicas, de la experiencia, por supuesto, que les permita hacerse cargo de ellos mismos, razón por la cual son acogidos dentro de alguna comunidad o dentro de, una relación que les permite recibir esos cuidados de los cuales los infantes no saben nada. Un infante recién nacido entonces es acogido, es cuidado, es arropado, es alimentado, es limpiado por una persona más, ¿no? Puede ser otro niño, puede ser un adulto, puede ser un familiar, un desconocido, no lo sabemos, pero el punto es de que si el infante no recibe ese cuidado, definitivamente morirá. Es algo que tenemos por cierto, y bajo lo cual toda la humanidad, todas las culturas se construyen, se levantan, ¿no? Entonces, justamente llegamos aquí como el meollo del asunto. Esta relación de cuidado que se establece entre, pongamos un escenario ideal, un adulto y un niño, ciertamente le va a proveer al niño, al infante, todas sus necesidades, de acuerdo, por supuesto, también a la experiencia, al conocimiento que tenga esa persona otra, ¿no? Y en medio de esta relación de cuidado, el infante va a tener muchas experiencias muy lindas, ¿no? Supongamos que será cuidado por su madre, supongamos que esta madre lo amamanta, y en el amamantamiento el infante pueda sentir el calor corporal de la madre, pueda sentir, la experiencia bella de ser amamantado, de recibir algo caliente en la boca, de sentir ese calor expandiéndose por su cuerpo, de sentir cómo es cobijado, cómo es cuidado, sentirse amado, sentirse querido, sentir que justamente, entre otras cosas, la vida vale la pena. Pero, y por supuesto limitándonos una vez más a describir una relación ideal de cuidados infantiles, podrá notar la diferencia entre ese estado que estoy describiendo muy bellamente como un estado ideal de cuidado, entre ese momento del amamantamiento, de la comida, por ponerles un ejemplo, y su ausencia que le generará molestia, ausencia que por supuesto la sentirá como hambre, como apetito, aunque no podrá distinguirlo con esas palabras en ese momento. Permítanme un segundo, voy a cerrar mi ventana. Listo. Entonces, no solo el infante podrá percibir, dentro de su relación de cuidados, un conjunto de experiencias gozosas, sino también un conjunto de experiencias más bien frustrantes, más bien dolorosas, más bien, digámoslo, en un sentido ya como más humano, experiencias en las cuales no tendrá ninguna ganancia de placer, experiencias que más bien le signifiquen a él o a ella
dolor. Pienso, por ejemplo, en las vacunas, que ahorita mencionando se ha levantado un conjunto de la población mencionando que esta experiencia es que estas, ¿cómo decirlo?, que los niños realmente no tienen la necesidad de ser vacunados, y cosa que por supuesto yo no podría seguir, una recomendación que yo no podría extender a ustedes, ¿no? Pero me llama mucho la atención en este caso que haya gente oponiéndose a las vacunas, siendo que las vacunas no sean algo, ¿cómo decirlo?, limitado a una sola cultura, es decir, es un procedimiento que se ha comprobado a lo largo de la historia, digamos, una funcionalidad, una utilidad en más de un sentido y en más de un lugar del mundo. Que sí es cierto, pueden tener reacciones adversas algunas personas, es verdad, pero en general podríamos decir que la experiencia del ser humano alrededor de su propia obra, de las vacunas, ha sido bastante positiva. Pero, aún así, lo que me llama mucho la atención en este momento que lo digo, es que la experiencia del infante ante las vacunas es una experiencia de dolor, es una experiencia, digámoslo así, nefasta desde el sentido sensible, ¿no? Una experiencia que viene muy en contraste con la experiencia del cuidado. Yo, por ejemplo, recuerdo, si bien no mis primeras vacunas, sí recuerdo que mi padre alguna vez me llevó a un lugar muy iluminado donde vimos a una señorita vestida de blanco, que en este momento podría yo recordar como una enfermera. Mi padre me abrazó, mi padre obviamente en este abrazo trató de colocar mis brazos de forma tal que yo no pudiera moverme, y yo recuerdo un piquete en mi brazo izquierdo, si mal no recuerdo, piquete que me espantó muchísimo. Después de un pequeño dolor, o tal vez un gran dolor, yo recuerdo haber llorado, la señorita se aparta de nosotros, mi padre me suelta y por supuesto yo berreo contra él, ¿no? ¿Por qué? Porque él había atentado en contra de mí con ese abrazo. Y es justamente como les podría yo narrar una de las experiencias que mi padre hizo con amor, mi padre hizo con el objetivo de cuidar mi vida, pero que yo no recuerdo de forma grata. Ahorita es como yo podría decirles, hay experiencias que podemos procurarle a los niños para cuidarlos, pero que los niños podrían no gozar, que los niños podrían literalmente guardarnos rencor porque nosotros procuramos su vida. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la vacuna. Otro ejemplo, que es muy, muy frecuente, es la higiene. Nosotros como adultos sabemos que los niños en algún momento van a defecar, van a ensuciarse. ¿Por qué? Porque es natural, porque no pueden ir al baño todavía, no pueden ni caminar, apenas pueden alzar su cabecita, pero ya comen, ya nacieron, ya comen, y van a defecar y tendrán la necesidad de ser limpiados. Esto, por supuesto, digamos, ensuciarse a ellos mismos les va a generar rosadura, les va a generar molestias, y si no son cuidados les pueden provocar infecciones que pondrían en riesgo su vida, pero ellos no lo saben, los pequeños simplemente se van a limitar a ser atendidos, ser cuidados, recibir toda esta serie de, digamos, experiencias que le van a permitir extender su tiempo de vida. Entonces, los pequeños defecan, los limpiamos, los podemos nada más limpiar, digamos, superficialmente. Les podemos poner talco para que no se rocen, cremita, etcétera, ¿no? Pero conforme avanza el tiempo, conforme avanzan los años también, pues los niños tendrán que literalmente aprender a ir al baño, y esa puede ser una experiencia muy frustrante para muchos niños.
Muy frustrante, ¿por qué? Porque literalmente como adultos no tenemos todo el tiempo del mundo para que los niños vayan al baño. Entonces llevamos a los niños al baño y les decimos, tienes que hacer pipí o popó, cuando sientas presión aquí, presión allá, cuando sientas estas ganas, ve al baño, pero rápido, porque tenemos que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Este tipo de relación que establece el infante ante, digamos, una necesidad de la cual él o ella no están muy conscientes, la necesidad de disponer del tiempo, es justamente acogida por muchos de los pequeños como una presión innecesaria ante una necesidad que es natural, ¿no? Vaya, todo esto como ejemplos de esta relación de cuidados que contiene al mismo tiempo experiencias gozosas y que al mismo tiempo contiene experiencias frustrantes, experiencias que le sirven a muchos infantes para ir acumulando cierto rencor, cierto odio literal hacia sus cuidadores, y los cuidadores totalmente inocentes, digámoslo así, de los sentimientos que podrían encontrar en los infantes. Esto naturalmente es una elaboración que yo voy haciendo conforme los años, una elaboración que ya no va tanto conforme a las etapas del desarrollo psicosexual que me enseñaron en la universidad, sino más bien conforme a mi propia apropiación y práctica del psicoanálisis. Se trata en todo caso de dejar que los sujetos hablen, se trata de permitir, digámoslo así, una hoja en blanco, y estoy usando una metáfora, no es literal, en cada sesión permitir que el sujeto se exprese, que los problemas se manifiesten, que los traumas aparezcan por sí solos, y señalarlos, y traerlos a la palabra, y traerlos a la conciencia, traerlos al presente. Esto, digamos, en contraste con la práctica psicológica, de lo cual también, digámoslo, muy ligada a la experiencia académica, la psicología trata de hacer de eso una especie iba a decir religión, pero es justamente lo contrario. La psicología trata de hacer de eso, no solo de la práctica del psicoanálisis, sino de la práctica de básicamente cualquier terapia, de cualquier contacto humano. Eso es, digamos, lo terrible de la experiencia psicológica. Un hecho objetivo, medible. Al momento de yo decirles un hecho, realmente me espanto. Es como si la psicología, en su empeño de acumular registros de cada contacto humano, es como si la psicología huyera aterrada de la subjetividad y también del mito. Es como si la psicología, en su afán, digámoslo, de contar con un registro interminable de los contactos entre dos personas, buscara separarse tajantemente de la práctica religiosa, en la cual, por supuesto, lo que importa es el contacto entre el maestro y discípulo, que es idéntico a la academia. Es decir, yo como maestro te voy a transmitir un conjunto de valores que tú tomarás y que tú elaborarás. Pero en esa elaboración los valores pueden ser tomados diametralmente opuestos, ¿no?, entre maestro y discípulo. Les pongo, por ejemplo, la diferencia muy curiosa que observé entre el cristianismo de San Pablo y el cristianismo del monje Rasputín, del monje ruso. Por un lado, San Pablo toma el cristianismo como un movimiento literalmente asceta, en otras palabras, una invitación a procurar la santidad desde el punto de vista de inmaculación, desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, de una sexualidad inocente, pura, sin sexo, al contrario del monje ruso Rasputín, que por supuesto toma el cristianismo como una invitación literalmente a limpiar el pecado con el pecado, a, digamos, vivir a Dios desde la sexualidad, lo cual es también totalmente posible. Y esto no solo lo dice Rasputín, no solo se los transmito, sino que mucha gente lo ha hecho a lo largo de toda la historia del cristianismo. Se trata, digámoslo así, de concepciones diametralmente opuestas de lo mismo, ¿no? De ese yo no te culpo,
vive feliz, ¿no? Estoy ahorita tratando de resumir con palabras distintas el mensaje de Cristo. Un mensaje, digámoslo, apoyado fuertemente en la gracia divina, un mensaje fuertemente también apoyado en la obra de Cristo, en la obra expiatoria de Cristo, ¿no? Pero bueno, regresando justamente a la relación del individuo con el significado, lo cual esconde la relación del individuo con la maldad. Cuando yo hablo entonces del individuo, la relación del individuo con el significado, que es un tema que ya he querido abordar aquí previamente, pero que no he tenido la oportunidad, estoy mencionando ese vacío que se esconde bajo cada palabra, que puede ser maldad, que puede ser religión, que puede ser también, ¿por qué no decirlo?, el psicoanálisis mismo. Cada palabra, sin duda, podríamos describirla en un sentido, digámoslo, lo más sencillo que me es posible ahorita, como un espacio vacío con ciertas limitaciones, pero dentro de las cuales literalmente puede existirlo todo. Justo con esto es donde yo podría compartirles esta lectura, esta experiencia, digámoslo, estas relaciones que podemos decir son contradictorias entre el cristianismo de San Pablo y el cristianismo de Rasputín. De igual manera, ¿no? Hace un tiempo, hace aproximadamente un mes, estaba escuchando a una maestra muy querida de psicoanálisis para mí, y escucharla hablar de psicoanálisis real. Yo en su momento pues me impactó mucho su decir, en el sentido en el cual pues podríamos incluso hablar de si hay realidad en psicoanálisis, entonces por supuesto que ella lo posee, ¿no? Es decir, no podemos señalar la posibilidad de un psicoanálisis real y decir yo no lo tengo. Vaya, es como también podríamos entender, que es algo que ya he mencionado en este espacio, el psicoanálisis como una secta. Y es una secta, digámoslo así, especializada dentro de algunos grupos de estudio en ciencias de lo humano, en ciencias sociales, que podríamos llamarlo, ¿no? En ciencias humanistas. Que podríamos decirlo, digámoslo en un sentido descriptivo, el psicoanálisis como una secta psicológica, ¿no? Esto hablando, digamos, dentro de la concepción de realidad, dentro de la concepción de psicoanálisis real. Pero también podríamos aproximarnos a esta concepción de lo real como una forma de señalar ciertos límites para el campo de acción de ciertas disciplinas, ¿no? Algo que me llevó a elaborar, digámoslo, un contraste entre el desarrollo del psicoanálisis de mi maestra y mi propio desarrollo del psicoanálisis es justamente eso. Si bien, al menos dentro de mi propia experiencia en mi estudio del psicoanálisis, mi propia experiencia, digámoslo, en la vida fuera de la academia, puedo distinguir que las ideas, los valores, determinan a los movimientos que por supuesto podemos nombrar religión, pero también podemos nombrar movimientos sociales como el marxismo, el marxismo yo creo que sería lo más, el comunismo, el nacionalsocialismo, movimientos ideológicos, o podríamos llamarlos movimientos políticos, movimientos sociales que tienen un punto central en una idea, en una elaboración en particular, ¿no? Y dentro de su propio movimiento, que por qué no también podemos hablar del psicoanálisis, el psicoanálisis como un movimiento social, como un movimiento que a mí me gustaría denominar como científico, toma como punto central las ideas de Freud, la obra de Freud. Y dentro de estas ideas, algo que yo podría decirles forma el punto nodal, forma lo central del psicoanálisis, es la sexualidad infantil. Y a partir de esta sexualidad infantil, la represión como un hecho psíquico en el cual el individuo, y solo el individuo, es quien
toma el papel fundamental, es quien toma el papel, digámoslo, central. Ahí es justamente donde podemos aterrizar este dialecto, este discurso que he organizado alrededor de la maldad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en la relación de cuidados que establecen los infantes con sus cuidadores, no podrá distinguirse fácilmente hasta qué punto el dolor puede ser, digámoslo así, el camino hacia el desarrollo de la idea de la maldad. ¿Por qué? Porque después de todo, también esos cuidadores nos provocaron dolor, nos provocaron molestias, junto con un conjunto de experiencias también muy bonitas, ¿no? Pero entonces es ahí justamente donde se localiza el punto principal, la dificultad para enseñarle a un niño lo que es bueno o malo, radica en que en esa relación de cuidados, de la cual depende su vida, no hubo ni bueno ni malo, en cuestiones a la propia sensación de los niños. En cuestiones, por supuesto, al discurso del adulto, ahí se habrán buenos y malos. Y eso es donde también yo encuentro, digamos, el paralelismo de la experiencia o del decir de mi maestra con la experiencia de cuidado. El padre o la madre, los cuidadores, por decirlo de una manera más general, rara vez van a decir yo soy malo, ten cuidado de mí. Si es que eso es posible. Yo realmente no conozco un solo caso en el cual los cuidadores le adviertan al niño puedo estar equivocado. Por lo general, los cuidadores van a presumir siempre tener la razón, siempre ser portadores de la verdad, y el niño va a confiar ciegamente en ellos, a pesar de que sean crueles con él o con ella. El niño, la niña aprenderán, en este caso, de la crueldad paterna, de la crueldad de los cuidadores, aprenderán a verse a sí mismos con malos ojos, por decirlo de una manera. Pero más allá de los cuidados que puedan recibir, y esto es algo también muy bello que yo pude descubrir a partir de mi propia elaboración del psicoanálisis, es que los cuidados nunca acaban. Los cuidados realmente nunca acaban. Ya les hablaba yo de la academia, ya les hablaba yo de la relación que establecemos como estudiantes con nuestros compañeros más avanzados, con nuestros maestros, y esto, digámoslo, llega también un momento a invertirse. Nosotros como estudiantes pasamos a ser maestros. ¿Por qué? Porque hemos adquirido una experiencia muy valiosa frente a lo real, frente a esa experiencia desnuda que a veces le cuesta la vida a algunos. En fin, estoy ahorita haciendo una pausa donde es justamente mi trabajo, es justamente donde yo siento la garganta seca al recordar a todos mis compañeros, ¿no? Al recordar todas estas experiencias que me han determinado como profesional, que me guiaron justamente a abrazar la teoría freudiana como una forma de cuidarme a mí mismo. Realmente en la escuela, en la universidad, no se nos enseña que la relación con los pacientes puede ser peligrosa para uno como profesional. Eso se calla, por supuesto. De eso no hay materias, digámoslo, y eso es también notable dentro de mi propia preparación profesional en la universidad. Si bien los maestros hacían recomendaciones, si bien los maestros a veces nos hacían narraciones acerca de los peligros de la relación con el paciente, no se profundiza, que es muy necesario, es muy necesario. En general, al menos de acuerdo a mi propia experiencia, les podría nombrar que se nos hace notar el gran poder que tenemos frente a un ser humano que va buscando ayuda. Lo que no sabemos o que no se nos dice y que yo les puedo describir a partir de mi relación con la obra freudiana es que a veces el pedir ayuda es una forma de presentarse como vulnerable y es una forma también de que las personas abusivas se acerquen a otra persona, digámoslo así, para bajar las defensas de esa otra persona y agredir a la menor provocación y agredir terriblemente. Y no les estoy hablando aquí de la relación o el peligro que pudiera existir en la relación entre
un individuo profesional y un paciente psicótico, un paciente que ya raya en lo descomunalmente loco. No. Estoy hablándoles de personas que están socialmente adaptadas, pero que pueden ser hasta mucho más peligrosas que un paciente clínicamente diagnosticado como incapaz de integrarse a lo social. En otras palabras, hay veces que, y esto no se enseña en la universidad y es urgente que se aborde, esa relación que se establece entre un cuidador y alguien que necesita de cuidado es una relación viciada por aquel que supuestamente es incapaz de valerse por sí solo, ¿no? Y esto es justamente donde yo les comento, les señalo. Esa es la radical diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. En la psicología, quien llega a buscar literalmente ayuda, porque es paciente, es una persona que es tomada como alguien incapaz de valerse por sí solo. En psicoanálisis, nadie sería incapaz de valerse por sí solo, excepto tal vez los niños. Y si bien en el psicoanálisis la neurosis es una forma, digámoslo, en la cual, una condición en la cual lo infantil perdura hasta lo adulto, no podemos cerrar los ojos a que disculpen, voy a tomar un poco de agua. No podemos cerrar los ojos a que el neurótico, aun cuando sea un niño, es un individuo por sí solo. Es un individuo que, digámoslo así, necesita ser invitado de una forma u otra a encontrar ese punto en el cual pueda valerse por sí solo o por sí sola. Es decir, igual contrastando esta relación entre el paciente en el psicoanálisis y el paciente en la psicología. La relación que al menos se busca en la psicología, de acuerdo a mi propia experiencia, entre terapeuta y paciente es una relación de dependencia. Es una relación que también los psicólogos podrían nombrar aterrados como dependencia. ¿Por qué? Porque, retomamos, la psicología busca presentarse como algo bueno y por supuesto los psicólogos la aceptan como algo bueno para la humanidad, ¿no? Pero en el psicoanálisis se va a tomar, digámoslo, desde entrada, digámoslo así, al individuo que llega buscando análisis como un individuo con derecho pleno de ser él o ella. Dicho en otras palabras, y esto es algo que también me ha dejado la experiencia, los psicólogos se acercan a sus necesitados con el afán de enseñarles a vivir bien, con el afán también de enseñarlos a pensar bien. En contraste, el psicoanálisis se aproxima al individuo como un individuo en formación, como un individuo en búsqueda, digámoslo así, de un camino del cual él o ella desconoce, un camino en el cual él o ella ya está insertado. Definitivamente en este camino recorrido, aquellos se insertan, digámoslo, a veces atropelladamente, hablando de los síntomas, a veces, digámoslo así, de acuerdo a su concepción propia, muy a gusto, pero en este camino, digámoslo así, hay algo que falta, hay algo que los mismos individuos que acuden a análisis, y esto es justamente parte de la concepción del sujeto en psicoanálisis, no pueden conocer de sí mismos. ¿Por qué? Porque es inconsciente. ¿Por qué? Porque no están en contacto con eso de ellos mismos. Es aquí también donde se muestra, digamos, las limitaciones del análisis, hablando del psicoanálisis como este espacio que les había comentado, este vacío con ciertos límites, ¿no? El psicoanálisis no podemos nombrarlo que sea la panacea, la solución de todos los problemas. Pero en el psicoanálisis, y es justamente el centro, digámoslo, está el concepto de lo inconsciente. Está el concepto que está en total relación con la conformación de la sexualidad infantil.
del individuo en relación consigo mismo, y lo voy a poner en unas palabras que sonarán mucho a lacaniano, en relación con su propio goce, en relación con su propia capacidad de gozar la vida. Y esto fue algo que hice notorio en mi libro desde los primeros capítulos. Tal parecería que el placer para la humanidad es más bien una maldición que una bendición. Y esto me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Y lo desarrollo durante todo mi libro. Yo podría decirles que mi libro es una historia de cómo creamos el placer y de cómo nos relacionamos también con el dolor. Pero, regresando al psicoanálisis y su concepción de subjetividad y su concepción de sujeto, esta relación que establecemos nosotros con nuestra propia sexualidad infantil, hablando de sujetos adultos, hablando de sujetos infantes y hablando también, digámoslo así, porque es también parte del objetivo de mi libro, de cómo la sexualidad infantil persevera y se ve manifestada aún en lo social. Por eso psicoanálisis del Estado. Esta relación que establecemos con lo inconsciente, nuestras propias formas de goce, nuestra relación con el placer y el dolor, que yo denomino experiencia sensible, es algo que, digamos, se asoma, se manifiesta, se hace efectivo, se hace real en diversos puntos de la historia personal, en diversos puntos también de la historia de los pueblos, en los cuales nos es posible decir, ahí hay goce, ahí hay placer, ahí hay dolor, ahí hay satisfacción, pero que por supuesto se niega, se reniega, se lucha fuertemente en contra de eso. Es aquí justamente donde podría yo irles anticipando, podría yo tratarles, mejor dicho, de mostrar, de identificar, de señalar los contrastes de la relación humana que se establece en la psicología y en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, digámoslo para ahondar en ello, que ese es por supuesto el objetivo de este espacio, en el psicoanálisis hay un vacío en esa relación entre dos personas, y un vacío que se espera no se llene el analista con conocimiento, con su dominio de la técnica del psicoanálisis, sino es un vacío que se espera llene el analizante, el paciente, con su propia experiencia. Es un vacío donde se espera que se manifieste lo que llevó a esa persona no a adquirir síntomas, sino a ser persona. Los síntomas, que es el contraste también entre la psicología y el psicoanálisis, los síntomas no son, digámoslo, la manifestación de la forma en la cual las personas piensan mal y hacen mal al respecto de sí mismos. No. Los síntomas son la manifestación de la relación que establece esa persona consigo misma, a veces de forma atropellada, pero a veces también de forma muy, digámoslo así, socialmente aceptable, pero que esa aceptación social le implica al individuo un costo de carácter variable, a veces costos terribles, a veces costos muy fuertes, a veces hay un sufrimiento muy grande en personas adaptadas a las convenciones sociales. Y eso es algo de lo cual tampoco se habla mucho. Digámoslo así, el costo que nos implica sostener el contacto con otros individuos. Y regresamos una vez más al punto nodal del psicoanálisis, eso que define el campo de estudio, eso que define el movimiento social, al movimiento histórico del psicoanálisis. Lo inconsciente a partir de lo reprimido. Lo inconsciente a partir de esos actos, esos hechos, esas satisfacciones que nosotros nos negamos con el afán de mantener ciertas relaciones. Llámense de trabajo, llámense amistades, llámense lo que ustedes gusten, pero que al fin y al cabo nos implican un costo a cada uno de nosotros. Es aquí justamente donde vamos aterrizando. Cuando hablamos de sexualidad infantil, cuando hablamos de el individuo en relación con la maldad, hay individuos que efectivamente
pudieran encontrar dentro de su propia experiencia sensible, dentro de su propia relación de satisfacción con placer y dolor, algo malo. Y esto es una relación como muy generalizable, ¿eh? Esto lo podrían encontrar, por supuesto no tengo yo datos, pero de acuerdo a mis propias experiencias en fácil 4/5 de la humanidad. La humanidad en general está muy peleada con sus formas de placer. La humanidad en general está encontrada de forma terrible con la sexualidad, con el gusto, con la satisfacción por la vida. No podría yo decirles que todos, por supuesto, habemos excepciones en las cuales encontramos que cada día es una búsqueda de placer, cada día es, por supuesto, también lo rico de vivir, de reconocer lo bello que puede ser la vida, a veces, no digámoslo así, con una sexualidad abiertamente pública, sino con un plato de comida, con el gusto de poner algún condimento a esa comida, con el gusto de encontrar una compañía que antes no se tenía, con el gusto de tener una plática de esas que dan gusto, de esas que a uno lo alivian. Y eso es algo que justamente por la dificultad de la relación que establece mucha humanidad con sus formas de placer es difícil de encontrar, es difícil de reconocer y es difícil de que los individuos accedan a ese placer que una plática les estoy diciendo. Vaya, en un punto de mi trayecto de cómo explicar la maldad a un niño, me doy cuenta que no puede haber una relación de los infantes con la maldad, y esto no está en mi libro, debería estar pero no está, no puede haber una relación de los infantes con la maldad si no hay una relación de los infantes con el placer, si no hay una relación de los infantes con lo que ellos mismos dictan bueno para sí mismos. Este contraste, digámoslo así, entre el individuo que decide lo que es bueno para sí mismo y lo que es malo para sí mismo es radicalmente opuesto con la concepción de sujeto según la psicología. Para los psicólogos o para el profesional en psicología son ellos, los profesionales, los que van a dictar lo que es bueno para el paciente. En cambio, en el psicoanálisis el sujeto decide por sí mismo, aunque no le guste lo que decida. Llegamos entonces aquí a una relación, digámoslo así, como de autoridad versus autoridad. El psicólogo es una autoridad, digámoslo así, en un sentido en el cual ni él es autoridad. El psicólogo cede la autoridad de su propia figura a los, digamos, organismos académicos que dictan lo que es malo, aunque no dicten lo que es bueno. Al hacer esto estoy estableciendo, digámoslo, una relación del psicólogo con los manuales que le dictan lo que es enfermedad mental, aunque no hay manuales que dicten lo que es salud mental. Se entiende que el proceso de enfermedad y el proceso de salud es simplemente la eliminación de los síntomas. Al contrario de que el psicoanalista no va a tomar una autoridad conforme a organismos internacionales, no va a tomar una autoridad conforme a lo que él o ella consideran buenos en su propia vida. El psicoanalista va a tomar una autoridad conforme a ese concepto que a él o ella lo tocaron, ese concepto en el cual hay un enorme vacío y en el cual ese vacío se le invita a existir al analizante. En otras palabras, para el psicoanalista hay bueno y malo conforme las palabras del analizante. Por supuesto, el analista no va a comulgar con esas concepciones de bueno y malo. El psicoanalista no va a decir, pues entonces como usted dice que esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y malo para mí. No, el psicoanalista va a distinguir justamente ¿cómo decirlo? Iba también y de repente algo se me va. Ya ven, hay algo que ahí yo no quisiera escuchar. Pero, ni modo, estoy aquí. La urgencia
necesaria de reconocer la diferencia entre analizante y analista. Es algo que también, digamos, me implica cierto dolor. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque ellos no son yo. Y eso es lo más valioso que podemos señalar del psicoanálisis como una práctica alrededor de la cual se desarrolla una relación entre dos individuos. Mis analizantes decidirán. Mis analizantes, por mucho que a ellos no les guste, tendrán que aceptar que más allá de lo que yo les pudiera recomendar, que lo que yo les pudiera interpretar, ellos son dueños de sí. Ahí está el dolor. Ahí está justamente, mi humanidad. Y eso es algo que se niega en psicología, el carácter humano de los practicantes en psicología. El psicólogo va a tratar de decidir y va a tratar de imponer su decisión delante de sus pacientes. El analista no. Un analizante podría tener una relación, no tener una relación. El analista, por supuesto, no buscará, al menos no de acuerdo a la concepción de sujeto según el psicoanálisis, no buscará condenar, señalar como enferma alguna relación. Es ahí donde justamente está el vacío, el vacío en la relación humana entre el analizante y el analista. No hay como tal una guía que nos diga a los practicantes de psicoanálisis qué es lo bueno y qué es lo malo. Para el analizante, para nosotros, etc. Es aquí justamente donde puedo atinar en señalar que esto no quiere decir que los analistas carezcan de esas guías, carezcan de esas restricciones, carezcan de moral. El analista, eso es fundamental, dentro de su propia formación, dentro de su propia práctica también, debe distinguir sus propias limitaciones morales, que las tiene, aunque no le guste aceptarla, ¿no? El analista tiene que distinguir que esa relación, digámoslo así, de trabajo, que esa relación con otro ser humano va a implicarle límites, y límites que va a encontrar a veces muy, muy, muy desagradables por los permisos que esa otra persona se puede dar a sí misma. Pero límites que son necesarios no solo para que la relación entre analizante y analista continúe, son necesarios justamente para que el analizante pueda encontrarse a sí mismo, pueda reconocer y relacionarse consigo mismo de forma distinta a partir del análisis con sus formas de goce, que eso es, digamos, la dificultad. Eso es lo imposible. Ya he mencionado, por ejemplo, antes de hacer esta acotación, el hecho de que una persona encuentre en sí misma un placer, un goce, es algo ya dificilísimo. Que el analista, esta es justamente la acotación que quería hacer, dentro de su indagación, dentro de su investigación, que esa es, digamos, la forma principal del análisis, la forma, digamos, lo más comúnmente aceptada, la manifestación más generalizable del psicoanálisis como una indagación, como una investigación, que en esta indagación se encuentren placeres. ¿Por qué está usted haciendo eso? Porque me brinda placer. Y ahí hay que indagar por qué le brinda placer eso.
Para que un sujeto diga porque me brinda placer, es porque ese sujeto ya hizo un trabajo, es porque ese sujeto reconoce algo en sí, y aún así se puede indagar al respecto de eso. Se debe indagar justamente, que es lo que yo hago notorio, que es lo que yo invito a todo lector de mi libro. Nosotros somos dueños de la vida, de nuestra vida, aunque no queramos aceptarlo. Cada uno de nosotros, lo quiera o no, toma decisiones. Cada uno de nosotros, lo quiera o no, aun cuando tengamos a nuestros padres de 90 o 100 años diciéndonos lo que es bueno para la vida, podemos y solemos no escucharlos. Podemos nosotros tomar las decisiones de ellos en nuestra vida y aún así esa es una decisión. Vaya, es una situación, es una, ¿cómo decirlo? Uno de los frutos del análisis, uno de las, al menos para mí, una de las causas o consecuencias que me llevaron a abrazar el psicoanálisis como algo más que una simple teoría psicológica fue justamente el hecho de poderme vivir como un individuo solo. A pesar de que tenga familia, a pesar de que tenga amigos, de que pueda tener pareja en un momento dado, estoy solo. ¿Por qué? Porque yo decido lo que hago y lo que no. Esto es algo que también abordé poquito, iba a decir la sesión pasada, el podcast pasado. Y en esta soledad encontré justamente dentro de la exploración de mis propias manifestaciones, dentro de mi propio inconsciente, digámoslo así, un tesoro enorme, un tesoro que me permite relacionarme con infinidad de personas. ¿Por qué? Porque puedo reconocerlos como personas con derecho, digámoslo así, a equivocarse. Puedo reconocer a esas personas a pesar de sus, digamos, peculiaridades, a pesar de eso que la psicología podría nombrar como enfermedad mental, que es básicamente toda la humanidad. Puedo encontrar a gente digna, puedo encontrar a gente a veces feliz de sus síntomas, a veces tristes de sus síntomas, pero que vale la pena estar con ellos. Es, ¿cómo decirlo? Es justamente en ese vacío de la relación del cuidador con el infante, mis cuidadores conmigo, y ahora a mí mismo como mi propio cuidador, en la cual yo puedo, digamos, identificar las diferencias que tengo con otros individuos, adultos e infantes en general. Y en todo caso, nombrar diferencias valiosas, encontrar también diferencias que podrían estorbarles a los otros, o puede ser que no. Ese es el punto. En algún momento de mi formación como psicólogo, en algún momento de mi preparación profesional, alguna maestra de reclutamiento y selección de personal nos hizo la observación de que va a haber trabajos en donde será conveniente ciertas patologías. Así nos los dijo ella. Por ejemplo, lugares en los cuales un paranoico sea lo mejor para esa función en particular, hablando por ejemplo de guardias de seguridad. Un guardia de seguridad paranoico va a cuidarse demasiado y va a cuidar a los demás demasiado. Va a tomar cada elemento de su medio como una potencial amenaza. Y esto desde el reclutamiento y selección de personal. Lo que no se nos decía en la clínica es de que literalmente todo está mal, de acuerdo a la concepción, digamos, psiquiátrica, ¿no? De acuerdo a la concepción de patología mental. Si haces está mal, si no haces está mal. Si, por ejemplo, recuerdo también una clase de ¿cómo es esto? Pruebas de la personalidad,
hablando de pruebas proyectivas, hablando de el dibujo de la figura humana. Si dibujas, y esto causó un impacto de risa en el salón en general, si tú dibujas a tu persona con las manos en la bolsa, es porque tienes problemas con la masturbación. Y esto fue algo así como, vaya, a mí y a mis compañeros nos causó el impacto, ¿no? Y lo dijimos, lo compartimos en la clase. Bueno, es que, pues no hay nada bueno. Si soy un paranoico porque hago los ojos muy grandes o porque dibujo las orejas muy grandes, a que tengo una autoestima devaluada porque hago la figura muy pequeña, o soy muy creído, o soy muy narcisista porque hago la figura muy grande, que si esto, que si aquello, que si dibujo sombras, que si no dibujo sombras, que si pinto uñas, que si no pinto uñas, entonces nadie está bien. Nadie está bien. Y el maestro o la maestra, no recuerdo qué era, sí, nos dijo que sí, efectivamente. Lo que no nos dijo es justamente qué hacer con eso. Muchos de mis colegas, y yo puedo entenderlo, se callan al respecto. Pueden decir es que existe una salud mental, pero no pueden señalar su influencia en la determinación de tal concepto. No pueden decir hay algo bueno, porque también esa es otra cosa. Muchos de ellos o abrazan una religión en particular o se pelean a muerte con la religión. No se trata en todo caso de invitarlos a ustedes a practicar una religión en particular. Se trata de reconocerse a sí mismos en la construcción de lo bueno, en su propia vida. Esa es justamente, digamos, la invitación a decir: yo gozo de algo en la vida, que puede ser una comida, que puede ser un paseo, que puede ser la compañía de alguien o incluso, ¿por qué no?, la soledad. Que eso es algo que también se condena. Digo, en verdad todo es condenable, pero también, de acuerdo a mi propia elaboración del psicoanálisis, todo es humano. Todo eso es humano. Y al menos yo no los voy a condenar. Digo, es aquí también donde yo también no puedo evitar mencionarme en cuanto a mi propio trayecto, ¿no? Ya les hablaba acerca de esta crítica que podemos hacer del psicoanálisis como un movimiento sectario, como un movimiento, digámoslo, que busca la verdad, de acuerdo a la palabra psicoanálisis. Una lucha que viene desde la relación que Freud establece con Jung, la denuncia que hace Freud a Jung y por supuesto la denuncia ganada que reclama Freud frente a Jung, el ladrón que busca apropiarse de la palabra psicoanálisis. Es una relación necesaria, digámoslo así, en la cual, es necesario, en todo caso, distinguir a individuos, distinguir las ideas, distinguir los valores, distinguir los fundamentos tras una palabra, distinguir también las manifestaciones, las diferencias, distinguir la identidad del individuo dentro de los movimientos ideológicos. Distinguir, y esto es algo ya muy difícil, pero que les resta a los, podría decir, antropólogos, historiadores, pero también creo que es muy necesario que los individuos que se apropien de alguna idea, que los individuos que se apropien de una elaboración en particular, distinguir sus límites. ¿Y por qué no? Saber distinguir cuándo un límite atenta en contra de la identidad de un movimiento o de una idea en particular. Hablo de la obra de Lacan. No estoy señalándolo como un anatema del psicoanálisis, pero estoy señalándolo, también de acuerdo a mi propia
abordaje, mi propio abordaje de la obra de Lacan, lo señalo como un opositor al psicoanálisis, digámoslo así, ya eclesiástico casi, a un psicoanálisis que tendía a la muerte, que tendía a la normatividad, un psicoanálisis que buscaba cimentarse en el mundo a partir de la, ¿cómo decirlo?, definición cada vez más dura de sus elementos, de sus prácticas. Sesiones de 1 hora, específicamente, y si no haces de 1 hora, no es psicoanálisis. Lacan dijo, ahí van sesiones de 15 minutos, de 5 minutos. ¡Pum! Y sesiones fuertes, sesiones de análisis directas, sin más. Es decir, el tiempo va a probarnos a los individuos y a los grupos, y de esto hago mención e historia, revisión a detalle en mi libro. El tiempo va a probarnos. ¿Qué somos? ¿Realmente somos eso? ¿Qué es eso? Llámese una idea, llámese, no sé, lo que ustedes gusten. Ya, hablemos de ideas, ¿no? Y su relación con la formación de los grupos. Hablando también de la relación del individuo con lo bueno y lo malo. El individuo va a ver cuestionada la formación de sus conceptos de bueno y malo conforme el tiempo avance. Y aquellas justamente contradicciones entre el individuo y su relación bueno y malo, aquellas veces en que el individuo haga lo malo, a pesar de que pueda ser incluso pensar o decir algo, aquellas veces de la relación del individuo con la maldad, de acuerdo a su propia concepción, lo van a llenar a él o a ella de pena, vergüenza, miedo de ser él o ella. Regresemos entonces. Es posible, sin duda, cuidar a los niños. Es posible también... y aquí me río porque es que estamos pasando por un momento crítico en la historia de la humanidad. Todos y cada uno de nosotros, ustedes que me escuchan, realmente les deseo lo mejor en este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual necesitamos encontrar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos a partir de un virus. No sabemos qué nos va a traer la historia, no sabemos qué nos traerá el futuro, y aun cuando lo sabemos, tendremos que hacer fuertes movimientos, tanto como individuos como sociedades, para adaptarnos a esos requerimientos. Busquen aliados, por favor. Busquen gente que les permita vivir. Busquen gente que les permitan ser. Busquen también experiencias que, aunque pueden ser muy sencillas, como una copa de vino, las pueden llenar de placer, les puedan hacer esperar ese momento del día. Una copa de vino, les estoy recomendando. Cosa que algunos podrían condenarme como está invitando al alcoholismo. No, una copa de vino no hace a un alcohólico. Un cigarro, que ahora me van a condenar, ¿no? Es que nos está invitando al tabaquismo. No. Disfrutar de un cigarro no es lo mismo que padecer una adicción. Una conversación. Es que ahora nos está invitando a ser dependientes de alguien. Justamente, lo queramos o no, somos seres sociales, dependemos del otro, a veces no para cuidarnos, pero sí para ser.
Es que eso es muy curioso. Disculpen mi risa, disculpen mi risa. Es un chiste que me he contado a mí mismo. ¿Quieren ser? Hagan, sean. Por favor. ¿Quieren ser? Escúchense a sí mismos. ¿Quieren ser? Busquen el psicoanálisis. Es un hueco, pero en ese hueco ustedes se van a manifestar. A veces de formas que no les son del todo agradables, pero ahí están ustedes. Esos son ustedes. Yo les invitaría a abrazarse, yo les invitaría a cuidarse y les invitaría también a considerar que ustedes no son toda la humanidad, que ustedes tienen derecho, ciertamente, así como otros tienen derecho a ser y ser. A hacer y ser seres humanos conforme a sus propias experiencias, conforme a sus propios criterios. Si ustedes son enemigos de ustedes mismos, es otra posibilidad de ser, es otra posibilidad de relacionarse con ustedes mismos. Si ustedes escogen, digámoslo, permitirse ser, permitirse gozar, permitirse abrazar la vida de particulares formas, que bien, bien por ustedes. Aunque debo decir que es solo una de tantas finalidades del psicoanálisis. No es la única. Hay un hueco tras las palabras y ese hueco se complementa, digámoslo así, se llena hasta cierto punto de las subjetividades de cada persona. No hay un solo cristianismo, así como no hay, digámoslo así, un solo psicoanálisis. Y sí, también lo hay. Es una relación complicada la de los individuos con los significados, con las ideas. Pero necesariamente hay que señalar, hay que decir, esto es lo que yo pude hacer con eso. Y puedo estar equivocado, puede ser. Quiero cerrar este podcast, este tiempo, invitándolos también a reconocer que muchas veces el estricto apego a los valores de un grupo, digámoslo así, el fanatismo, que puede manifestarse en la religión, en la política, en la ciencia, etc., es también una forma en la cual como individuos negamos nuestra subjetividad, nuestra ganancia de placer que nos brindan determinados pensamientos, determinadas ideas, determinados valores. Llegando aquí, les recuerdo, mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Pueden encontrarme en ese correo electrónico, mi nombre completo, Cortés finaliza con S y Cervantes se escribe con C, V y S al final, como Miguel de Cervantes Saavedra. Juan Luis Cortés Cervantes, todo junto y en minúsculas, @gmail.com. También pueden encontrarme en YouTube con el mismo nombre, Juan Luis Cortés Cervantes. Tengo otro canal llamado El Ombligo del Sueño. Y por supuesto encontrar mis podcasts en Spotify, en YouTube, en SoundCloud. No recuerdo ahorita cuáles otros, pero en fin. Vamos a finalizar el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su tiempo y por favor cuídense. Espero yo que puedan permitirse gozar de la vida. Y por supuesto, vamos a reconstruir el mundo. Nos toca a nosotros hacerlo. Cuídense, por favor.